Las funciones esenciales de la leche materna pueden englobarse en protección y nutrición y en promoción del desarrollo de la cría. La leche materna cubre todas las necesidades del recién nacido. Esto lo hace gracias a que a través de la evolución ella ha conseguido adaptarse a las necesidades específicas de su cría, básicamente para cubrir su metabolismo y para cubrir, adaptada a la velocidad del desarrollo. Y esto es lo que determina la duración del periodo de lactancia en los distintos mamíferos. Cuando uno ve la composición de la leche materna, ve diagramas como este, donde en términos porcentuales aproximados se ve cuánto hay de grasa, de proteínas y de azúcares. En segundo plano han quedado esos otros componentes de la leche materna en los cuales vamos a hablar algo en esta charla. Les estoy hablando de los componentes celulares de la leche materna que la madre dona a través de la leche a su cría. En general son leucocitos con predominio de macrófagos, linfocitos y polimorfonucleares. Un reporte muy reciente ha determinado que también dentro de las células que la madre dona a su cría hay células madre. Esto es un reporte del 2014 que pudiera ser objeto de un segundo seminario. Aparte de las células de la madre, también hay bacterias probióticas que están contenidas en la leche materna. Sería más sensato ver la leche materna como un fluido de composición compleja en la cual hay una fase en solución donde están todos los componentes hidrosolubles. Estamos hablando de las proteínas del suero, de los azúcares y las sales. Vale la pena mencionar dentro del tema de los azúcares la determinación de oligosacáridos que presenta la leche materna, que es muy vasta, en los cuales ustedes recordarán el factor bífidus. Hoy se sabe que esa diversidad tan grande que tienen los oligosacáridos contenidos en leche materna tiene una razón, y es que hay una especificidad donde cada oligosacárido estimula, promueve el crecimiento de una especie bacteriana específica. Entonces, aunque estamos hablando de inmunidad innata, hay una especificidad allí similar a la que pudiéramos encontrar, por ejemplo, en la relación antígeno-anticuerpo. En cuanto a la fase de emulsión, conseguimos entonces en la leche los glóbulos de grasa, que otra vez es única. Los glóbulos de grasa tienen una arquitectura, su membrana lipídica tiene 3 lamelas. Todas las bicapas lipídicas de nuestro organismo tienen solamente 2. Las funciones de estas estructuras especiales en los glóbulos de grasa todavía no se han determinado. En ellas encontramos entonces el contenido de triglicéridos y colesterol. Una tercera fase, la fase en suspensión o la fase coloidal, en las cuales estarían las micelas de caseína, la principal proteína de la leche, acomplejadas a calcio y fósforo. En esta misma fase, entonces encontraríamos las células donadas por la madre a la cría y el contenido de bacterias ácido-lácticas. ¿Por qué es importante el contenido de bacterias ácido-lácticas en la leche materna? Bueno, hoy por hoy se reconoce que el conjunto de bacterias que están habitando nuestro lumen intestinal conforman un microbioma, ¿okay? Un microbioma intestinal humano, y es considerado un segundo genoma para el ser humano. Numéricamente, ellas representan 10 veces más células que la totalidad de las células de nuestro cuerpo. Pues se puede asociar a 3.3 millones de genes bacterianos únicos en nuestro intestino, y eso representa 150 veces más genes bacterianos que los genes humanos. Este universo de bacterias está conformado por unas 1000 especies. 75 de ellas no son cultivables porque son de carácter de crecimiento anaeróbico, y al no ser cultivables, pues eso demoró la identificación de este universo de bacterias. Es a partir del advenimiento de técnicas independientes de cultivo, de metodologías moleculares, en las cuales se ha logrado echar un vistazo a ese universo de bacterias en nuestro intestino. Estos microbios no solamente llevan a cabo su metabolismo bacteriano propio, sino que nos proveen de funciones
energéticas y metabólicas que no tenemos en nuestros intestinos. Entonces, de una manera muy exquisita nos complementan. Este gran hallazgo de la microbiota intestinal humana y de cómo puede estar influenciando la vida del ser humano ha dado lugar a muchos estudios en los últimos tiempos para caracterizar y para categorizar esos hallazgos. Entonces, esos estudios han arrojado que entre individuos podemos compartir un microbioma núcleo o un microbioma nuclear, un conjunto fijo de especies bacterianas, que aproximadamente representa el 50% del microbioma. Y los compartimos en una tasa de aproximadamente con la mitad de los individuos que están en nuestro entorno. Adicionalmente, tenemos un porcentaje de ese universo de bacterias que es particular de los sujetos. Entonces somos similares, pero no somos idénticos. Cuando se categoriza esa cantidad enorme de información, se ha logrado entonces hacer metaanálisis, y se ha encontrado que se pueden agrupar en 3 grandes tipos que se han denominado enterotipos. Esos 3 enterotipos, uno está asociado con predominio de bacteroides, el segundo está asociado a predominio de Prevotella y el otro a Ruminococcus. Interesantemente, no pudo ser asociado a una localidad. ¿Okay? No es que los europeos tienen unos enterotipos y los americanos otros, no hay eso del viejo mundo, el nuevo mundo. Más bien parece que lo que influencia en la conformación de ese microbioma vendría a ser la dieta y la ingesta de drogas, de fármacos que el sujeto haya tenido a lo largo de su vida. Ahora bien, ¿cómo se conforma la microbiota en el recién nacido? Estudios muy recientes, les estamos hablando de un reporte del 2014, ya habían algunas evidencias que en vida intrauterina la cría podía tener contacto con algún tipo de bacterias. Este artículo en el 2014, en un grupo de más de 370 mujeres, determina el microbioma de la placenta. Y muy interesante resultó que el microbioma de la placenta fue similar al microbioma encontrado en la cavidad bucal, ¿okay? Y no fue similar al microbioma de los genitales de las donantes. Estos hallazgos están siendo objeto actualmente de intensa discusión. ¿Qué significan esos hallazgos? Lo que para nuestro seminario, entonces debemos tener en mente que ya en vida intrauterina, ¿okay? La cría tiene un primer contacto con un microbioma. Después del parto natural, ¿okay? Los 2 factores que determinan que el microbioma se conforme de una manera robusta, ¿okay? Y que no sea de fácil alteración, se ha definido que son dos hechos: el que exista el parto natural y el que se mantenga la lactancia. Entonces, durante el parto natural habría una siembra microbiana en el recién nacido, y durante el periodo de lactancia, con los anticuerpos y las células blancas que provee la mamá y el bolo de microbios a través de la ingesta de la leche materna, entonces se instaura la colonización del intestino, se induce la tolerancia, y por eso se privilegia que los microbios que inician ese contacto a nivel intestinal sean tolerados por el sistema inmunitario y prosperen y proliferen. Todo eso a la par, aderezado con el crecimiento bacteriano cepa específica, manejado por los oligosacáridos también contenidos en la leche materna. Así pues, nos damos cuenta que el microbioma en el intestino del hombre ha ido evolucionando
a lo largo de la evolución de la especie humana. En nuestro laboratorio, ¿okay?, hemos abordado la identificación de bacterias acidolácticas presentes tanto en leche de madres donantes como en heces de sus recién nacidos. Este estudio que nosotros adelantamos en nuestro laboratorio es interesante porque logramos un grupo de madres que eligieron tener un parto natural, ¿okay?, y que no tuvieron necesidad de tratamientos antibióticos antes, durante y después del parto. Entonces, este es un grupo de 10 mujeres que estamos analizando. Este es un trabajo en progreso. Entonces, vemos cómo en las duplas heces-leche encontramos, esto es una amplificación por PCR, ¿okay?, amplificados para las bacterias acidolácticas. Cuando uno hace un análisis por DGG en estos geles, las muestras corren en función de su secuencia específica, no de su tamaño, y lo que nos damos cuenta es que las bandas que están representadas en leche repiten en heces, sugiriendo que efectivamente la madre logra el contenido que está en leche se prospere en el intestino del lactante. En un estado de buena salud, este microbioma tiene una distribución, una densidad y una diversidad característica, como ustedes pueden ver. Los diversos factores que se han asociado al estilo de vida moderno, entonces pueden alterar ese equilibrio en distribución, cantidad y diversidad y inducir una alteración del microbioma que se conoce en la literatura como disbiosis. Estas disbiosis han sido asociadas positivamente con las incidencias de enfermedades denominadas multifactoriales que son asociadas a alteraciones del sistema inmunitario. En esta revisión vemos un compendio de la incidencia de enfermedades en 5 décadas y se ve cómo a medida que van cayendo enfermedades que fueron disminuyendo en su incidencia gracias al advenimiento de tratamientos efectivos, tratamientos antibióticos, en esas mismas 5 décadas hay un incremento de enfermedades crónicas como la enfermedad de Crohn, la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple, y ese aumento de la incidencia hoy en día se asocia a que uno de los factores puede ser las disbiosis, ¿okay?, intestinales. Para el tratamiento de algunas enfermedades muy serias como las infecciones por Clostridium difficile cepas multiresistentes, ha sido empleado con muchísimo éxito en los últimos años el trasplante fecal. El trasplante fecal es una práctica milenaria en la medicina china y en estos pacientes en los cuales tienen muy mal pronóstico ha sido practicada en los últimos tiempos y el resultado es la cura. Eso ha creado un boom, ¿okay?, y ha abierto una discusión que está ahorita muy intensa de si puede ser considerado el microbioma un órgano, en cuyo caso sería un trasplante, el tratamiento, o debe ser considerado una terapia. Y dependiendo si se decidan si es una u otra, deberíamos tener entonces un comportamiento, una aplicación clínica distinta. Okay. En cuanto al uso de probióticos en enfermedades de recién nacidos, no podemos dejar de referirnos al uso de bacterias probióticas para prevenir la enterocolitis necrotizante en nacidos pretérmino. Esta es una revisión de Cochrane. Ellos hacen un compendio de 16 distintos estudios y validan a partir de un análisis estadístico, ¿okay?, que la suplementación enteral de probióticos efectivamente previene la enterocolitis necrotizante grave y previene la mortalidad por cualquier causa en bebés prematuros menores de 1.500 gramos. Entonces, esta apoya que debe adoptarse esa medida de prevención en los nacidos menores de 1.500 gramos. ¿Qué otros mecanismos biológicos de regulación microbiana en el lumen intestinal
se conocen para la leche humana. Les voy a hablar un poco de las defensinas, que son una familia de péptidos que son antibióticos naturales. Esas defensinas en el intestino, ¿okay?, ayudan, por supuesto, a luchar contra patógenos. También manejan de alguna manera la flora que va a estar en el intestino humano y protegen las células madres intestinales que están localizadas en la base de las criptas intestinales. En nuestro laboratorio, nosotros nos dimos a la tarea de determinar los niveles de defensina en muestras de leche materna. Y nosotros encontramos, estas muestras fueron del Hospital Universitario de la Universidad Central de Venezuela, que los niveles de defensinas en calostro son mayores que en leche madura. Estos hallazgos son similares a otros reportados previamente para otras muestras de leche materna. Sin embargo, llama la atención que en el grupo de madres muestreados, los niveles del orden de los microgramos vienen a ser unas 3 órdenes de magnitud más grandes que los reportados en la literatura. Todavía no sabemos a qué se debe esto, si son factores del entorno de las madres, pero este hallazgo fue recientemente publicado por nosotros en esta revista. También nosotros, con la proteína recombinante, investigamos si había una actividad antimicrobiana contra distintos potenciales patógenos. Este es el caso. Vemos que hay una actividad inhibitoria del crecimiento para S. marcense, P. aeruginosa, y también es muy interesante porque se trata de un aislado clínico de Ava humani que fue también del Hospital Universitario de la UCB. Este aislado clínico es multiresistente, entonces a otras dosis tiene una concentración mínima de 4 microgramos, pero mostró inhibir el crecimiento, lo cual sugiere que pudiera ser útil en el uso para hacer antisépticos de las superficies hospitalarias. ¿Okay? También nosotros probamos el efecto en ensayos de halos de inhibición y vimos que la defensina clonada en nuestro laboratorio podía inhibir el crecimiento de distintos aislados de enteropatógenos, de Escherichia coli. Estas fueron muestras de niños entre 0 y 2 años, y también para distintos aislados de salmonela. ¿Qué podemos esperar? Podemos esperar, en vista de que hay un financiamiento fuerte a los proyectos de microbioma humano a lo largo y ancho del mundo, podemos esperar que en los próximos tiempos vamos a ampliar este conocimiento del microbioma humano. ¿Okay? Una vez que sepamos cómo está conformado este genoma humano, pues podremos abordar el uso de las funciones del microbioma. Podemos aprovechar para regular el microbioma del intestino humano y a partir de la comprensión de cómo está ese equilibrio y qué factores pudieran inducir el desequilibrio, entonces pudiera haber una estrategia, una intervención terapéutica en los casos de enfermedad asociados a alteraciones del microbioma. Por supuesto que el estudio de este microbioma representa una fuente de biomarcadores para estratificar enfermedades y para hacer pronóstico. Por supuesto que el tratamiento de las alteraciones pudieran hacerse ya sea manejando la dieta, manejando los factores que incidan sobre este equilibrio microbiano o por la práctica milenaria del trasplante fecal.